tal amigos y hermanos en Cristo? Buenos días. Hoy estamos ya miércoles 5 de agosto y vamos a continuar con la meditación de la palabra del Señor, y nos da mucho gusto y mucha alegría saber que muchos de ustedes están compartiendo estos videos a sus amigos, a sus familiares, y eso es bueno. Nosotros no lo hacemos sin ningún lucro, y lo que queremos es que la palabra de Dios llegue a cada rincón de la tierra, y todos estamos aprovechando ahora este medio para poderla hacerlo. Así que vamos a continuar con Romanos, este libro que nos está encantando porque nos habla acerca de la justificación, de la salvación que el Señor nos ha dado. Vamos a hablar hoy en el capítulo 7, del verso 1 al 6, de la sujeción y libertad. Dice Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo nos está enseñando que la ley se enseñorea del hombre en tanto que el hombre está vivo. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora estamos libres de la ley que nos tenía sujetos, de modo que ahora podemos servir a Dios en una nueva vida, en la vida del Espíritu Santo. La ley nos fue dada por Dios y refleja su santidad. Pablo no acusa a la ley de ser dañina, ni sostiene que debe ser abrogada para siempre. Es el pecado lo que domina y controla al hombre, al punto que carece de poder para cumplir cabalmente la ley, es decir, la voluntad perfecta de Dios. De hecho, hace lo que es contrario a los requisitos de la ley. Para el que vive en sus pecados, la ley se constituye en una herramienta de muerte porque plantea un estándar inalcanzable. Sin embargo, así como una mujer queda libre de las obligaciones del matrimonio si su marido muere, de igual forma Dios habilitó un camino para librarnos de la ley. Su nombre es Jesucristo, nuestro Redentor. Aleluya, qué glorioso es Dios. Las preguntas a meditar. ¿Cómo compara Pablo la vida bajo la ley con la vida matrimonial? Bueno, en que la persona que vive en pecado, la ley se constituye una herramienta de muerte, y en el matrimonio solo queda libre de este mismo cuando uno de los dos cónyuges muere. Esa es la comparación que Pablo hace. ¿En qué se diferencia estar sujeto por la ley y disfrutar de la libertad? Bueno, la diferencia es que en la ley eres esclavo de alguien, y en la gracia somos libres a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es fácil cumplir con todos los requisitos de la ley a cabalidad. Para los fariseos no había nada más importante que cumplir la ley literalmente, motivo por el cual fueron duramente criticados por Jesús. Además, no tenían parámetros correctos para medir su cumplimiento. Pablo señala que los que han participado de la muerte en Cristo han muerto a la ley.
La nueva vida en Cristo ya no recibe dominio de la ley, sino del Espíritu de Dios. Los que hemos renacido en espíritu, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, recibimos el señorío del Espíritu Santo. Dejamos de buscar apariencias para obedecer la voluntad de Dios de corazón. Cuando nos unimos a Cristo y obedecemos a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, damos muchos frutos y no de muerte. Acuérdese que el mismo Señor Jesús nos dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos iba a ayudar, nos iba a guiar, nos iba a consolar, nos iba a enseñar, y ahora vivimos en la época en donde el Espíritu Santo es el que está en la tierra y es Dios. Recuerde que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La pregunta es a meditar: ¿cómo podemos dar frutos para Dios o para muerte? Cuando nos unimos a Cristo y obedecemos a Dios, damos frutos para Él. ¿Cuáles son los frutos que he dado al obedecer la voz del Espíritu Santo? Y ahí es donde nosotros podemos ir a la palabra y vemos en Gálatas 5, 22 y 23 los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y entonces nosotros podemos ver que esos frutos se vayan viendo en nuestra vida. Yo sé que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos rendirnos a Dios. Él puede cambiar nuestro temperamento, no el carácter, es el temperamento el que Él puede modificar en nosotros. Así que pidámosle al Señor para que, si usted y yo somos muy bravos, Él nos haga unos pequeños corderitos, para que, si usted es muy celoso, ya no tenga celos, pueda confiar, y así todo con la ayuda del Señor. La oración de hoy: amado Señor, ten misericordia de mí. Aunque tú me has hecho libre de la ley, sigo sirviendo bajo el régimen viejo de la letra y uso la ley para juzgar a los demás. Concédeme la gracia del Espíritu Santo que me permite disfrutar de la vida en plenitud en Cristo, y ayúdame a servir a Dios de corazón y a dar los frutos del Espíritu. El ensayo de hoy se titula La única solución al problema del hombre. A pesar de que Atenas ya era conocida como la ciudad de la filosofía en la época del apóstol Pablo, ningún personaje importante ni filósofo podía responder a la pregunta del pecado y su consecuente muerte. Por eso los epicúreos, quienes estaban a favor del placer, alentaban a la gente a disfrutar de la vida sin pensar en sus complicaciones. Sin embargo, por más bueno que fuera el placer, la culpa que éste acarrea era y sigue siendo inevitable, pues es imposible huir de las consecuencias de nuestros actos. En contraposición, los estoicos enseñaban a comportarse bien y a no pecar en lo posible. No obstante, se comprobó claramente que por más educado y decente que sea un individuo, no solamente es difícil, sino que es imposible ser intachable. Por eso, el cristianismo fue una solución inimaginable para el hombre inmerso en la desesperanza. La cruz de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única solución para resolver este problema. El camino para vencer el pecado es aceptando la salvación de Jesús con la fe y vivir por el poder del Espíritu Santo. Como Jesús resucitó y está vivo, ya no tenemos que temer a la muerte, que es la consecuencia directa del pecado. Y nuestra vida tiene sentido, gracias a que Él sostiene nuestro presente y nuestro futuro. En esta época turbulenta en la que vivimos, y vaya que es turbulenta, debemos aferrarnos al Evangelio, que es la verdad y que no cambia con el tiempo. La única solución al problema del hombre se llama Cristo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque ahora no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia otorgada por Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que tu gracia sobreabunde sobre cada uno de nosotros, que vivamos en la libertad
pero bajo el poder del Espíritu Santo. Derrama tu poder y tu unción sobre nosotros, Señor. Y te pedimos en esta mañana que tú bendigas, Señor, a todos los que están, Señor, en sus labores cotidianas trabajando para llevar el alimento a su casa. Bendice, Señor. Tu mano sigue extendida, dice tu palabra, que tu brazo no sea cortado para bendecir a tu pueblo y para bendecir a la humanidad. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, nos vemos mañana. Cuídese mucho.